Vamos a analizar a continuación el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica fue enunciado en 1851 por Lord Kelvin, o, si ustedes lo prefieren, enunciado por William Thomson. Básicamente le dieron el título del Lord Kelvin, al señor de Kelvin, al señor William Thomson. Matemático y físico británico, uno de los principales físicos y más importantes profesores de su época. Lo que dice el segundo principio es que mediante cualquier máquina térmica es imposible transformar en trabajo todo el calor entregado a un fluido que evoluciona. ¿Qué es lo que habíamos dicho antes? El segundo principio dice la energía se conserva pero no alcanza. Otro modo de decir también, el segundo principio tiene, básicamente hay un montón de enunciados para el segundo principio. Todos refieren a lo mismo o refieren a cosas importantes y asociadas entre sí. Básicamente también el segundo principio habla del concepto de entropía. ¿De qué trata? Fundamentalmente del desorden. Si yo tengo totalmente ordenadas estas partículas de este lado, sin embargo dejo abierto un pequeño orificio, lo más probable es que las partículas que estaban perfectamente ordenadas en una parte de la habitación o de ese recipiente pasen a ocupar absolutamente todo la totalidad del recipiente. ¿Sí? También otra forma de hablar de entropía tiene que ver con el trabajo útil que puede realizar un sistema. ¿Por qué? Porque cuando yo caliento, cosa que ya hemos hablado, cuando caliento el gas encerrado dentro de este cilindro, lo que voy a hacer es entregar la energía calórica que contenía el combustible, más el comburente, fruto de enlaces que se rompen más enlaces que se forman, liberan energía y esta energía se va a utilizar en que las partículas que se encuentran dentro de este recipiente se comiencen a desplazar. Ahora, lo más probable es que yo consiga, una vez que le entrego energía, que el pistón suba. Sin embargo, va a existir lo que yo estoy haciendo, el pistón sube porque yo aumento la energía cinética de las partículas que están dentro del cilindro. Sin embargo, las partículas que se encuentran dentro de ese cilindro aumentan su energía cinética y esa energía cinética hace que se muevan más rápidamente en distintas direcciones, algunas de las cuales son hacia arriba y son las que efectivamente consiguen que el pistón suba de posición. Sin embargo, que otras partículas aumentan su velocidad y lo único que hacen es golpear las paredes del recipiente. La entropía, dice, crece con el volumen y con la temperatura y está fundamentalmente relacionada con el desorden. Lo introdujo Clausius en 1865. Dice que contra mayor sea la entropía, menos calidad tiene la energía y mayor tendencia al caos. Otro enunciado dice que el calor no puede pasar por sí mismo de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. Sí, lo cual, si lo pensamos, de un cubito de hielo me va a resultar difícil sacar calor para entregárselo a algo que está más caliente. Lo lógico es casualmente todo lo contrario, que del más caliente vaya hacia el más frío. Observando nuestro andar, estamos repletos de entropía. Es totalmente fácil generar el desorden, generar el caos y es totalmente difícil conseguir el orden en muy pequeñas cosas que yo haga sobre mi escritorio y el desorden aparece. Entonces, como les decía, el segundo principio tiene muchos enunciados. Otro posible es que es imposible transformar en trabajo mecánico todo el calor entregado a un fluido que evoluciona. Es decir, no basta con que se conserve la energía y se cumpla así el primer principio. Otra forma de enunciar el segundo principio dice que es imposible
que exista un móvil perpetuo, como los que ya vimos en algún otro video. Básicamente, el segundo principio también se funda o permite los fundamentos del desarrollo de la máquina térmica y las características de la máquina térmica. Nosotros hasta ahora habíamos analizado transformaciones abiertas. Comienzo en el punto 1 con una transformación isotérmica y llego al punto 2. Ahora lo que vamos a tener es una transformación cíclica. Salgo del punto 1, hago una transformación, llego al punto 2, una nueva transformación, llego al punto 3, una nueva transformación, llego al punto 4 y una nueva transformación, vuelvo al punto 1 y estoy en condiciones de volver a comenzar un ciclo exactamente igual. Las transformaciones, en cada una de estas transformaciones, como ya hemos visto, hay diferentes intercambios de calor y trabajo. En este caso, la transformación de 1 a 2 es una transformación isotérmica que recibe calor desde afuera. La transformación de 2 a 3 es una transformación adiabática que no intercambia calor. La transformación de 3 a 4 es una transformación isotérmica que entrega calor. Y la transformación de 4 a 1 es una transformación adiabática que no intercambia calor con el medio. Esto, utilizando este nuevo concepto de entropía, se va a convertir en una transformación isotérmica, porque la temperatura es constante, una adiabática, porque en general las transformaciones adiabáticas son isentrópicas. Luego de C a D, que sería equivalente de 3 a 4, tengo una transformación isotérmica. Y de D a A tengo una transformación isentrópica o adiabática. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero y fundamental, tengo que volver al punto de partida para volver a comenzar un nuevo ciclo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? Que las energías puestas en juego en cada una de las transformaciones, la suma algebraica me generarán o bien un cambio, un trabajo neto que puede ser positivo, negativo o nulo, dependiendo del tipo de transformación cíclica que tenga lugar. Conocemos, ya hemos visto antes, las relaciones matemáticas existentes entre los distintos puntos asociados a esta transformación y las fórmulas asociadas para calcular el trabajo y el calor. Una máquina térmica básicamente trabaja, como veíamos en el diagrama anterior, entre dos temperaturas. Una temperatura, que habíamos dicho, una transformación isotérmica a una temperatura T1 y otra transformación isotérmica a la temperatura T2, menor que la T1. Entonces básicamente se puede esquematizar una máquina térmica como un equipo que trabaja entre un foco caliente que está a una temperatura T1 y un foco frío que está a una temperatura T2. Lo que hace la máquina es recibir una cantidad de calor. La máquina que está acá recibe, la flecha llega a la máquina, una cantidad de calor del foco caliente y ese calor lo utiliza para producir un trabajo. Sin embargo, hay una gran cantidad de calor que tiene que entregar al foco frío. Si lo analizamos, esto tiene que ver. Si venimos acá, para pasar de 3 a 4 y de 4 a 1, yo debo realizar un trabajo negativo tratando de comprimir el gas que está dentro del cilindro para que vuelva a la posición inicial. De otro modo, no voy a poder conseguir iniciar un nuevo ciclo en el punto 1. Bueno, esa es una energía que se pierde, de manera tal que queda simplemente un trabajo neto. Este trabajo neto se puede expresar de varias maneras.
Básicamente un rendimiento se calcula como una relación entre dos cosas, lo que me interesa y lo que gasto. ¿Para qué quiero una máquina térmica? Para que produzca trabajo. ¿Qué es lo que gasto? Gasto Q1. Yo toda la energía, este Q1 va a estar asociado, por ejemplo, con el combustible que se quema en un motor. Y es toda esta totalidad de calor que se quema. Que luego hay una parte que no puedo utilizar y que termino tirando por el escape o que termino utilizando para otra cosa, no tiene nada que ver con el rendimiento. El rendimiento es lo que me interesa, el trabajo efectivo que produzco, sobre la totalidad de energía que gasto para producirlo. Como a esta máquina térmica como sistema ingresa energía por aquí y sale como W y sale como Q2, operando esta fórmula matemáticamente vamos a ver que el rendimiento se puede calcular de esta manera. Rendimiento igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Es un paso matemático bastante sencillo que veremos oportunamente. Y Carnot pudo demostrar que el rendimiento simplemente depende de la relación de temperaturas. Rendimiento igual a 1 menos T2 sobre T1, en donde T2 y T1 son las temperaturas del foco caliente y del foco frío expresadas en grados Kelvin. Es fundamental, esto funciona, esta fórmula funciona siempre y cuando calcule el rendimiento utilizando las temperaturas en grados Kelvin. Y esto lo que me dice también, esta fórmula como tal, me dice que el rendimiento de una máquina solo depende de una máquina ideal, porque la máquina de Carnot es una máquina ideal, no una máquina real. Una máquina, por más ideal que sea, no puede tener un rendimiento del 100% o de 1, y el rendimiento va a depender de las temperaturas del foco frío y del foco caliente. Si el ciclo, en lugar de girar como giraba el ciclo anterior, en sentido horario, el ciclo se desarrolla en sentido antihorario, lo que vamos a tener es, en lugar de una máquina térmica, una máquina frigorífica. ¿Cómo funciona una máquina frigorífica? Bueno, pensemos de entrada, una máquina frigorífica es una heladera. ¿Qué es lo primero que necesito para que funcione una heladera? Que esté enchufada, necesito un aporte de energía. ¿Por qué necesito ese aporte de energía? Porque lo que voy a hacer es algo difícil. Sacar energía de adentro de la heladera y tirarla por el radiador que está detrás, en la parte trasera de la heladera. Nuevamente la eficiencia se puede representar con la letra omega en este caso, como lo que me interesa. Y en este caso lo que me interesa es sacar una cantidad de energía del foco frío y lo que gasto para producirlo, que es W. Esto se puede expresar en función de los calores como Q2 sobre Q1 menos Q2. Tendremos algunas dificultades por aquí al hacer los despejes matemáticos. Y también podremos ver que están relacionadas con las temperaturas de forma similar. La eficiencia igual a T2 sobre T1 menos T2 expresadas en grados Kelvin. Otra forma de analizar la entropía es la siguiente. Decíamos la energía útil. ¿Por qué? Porque decimos la máquina térmica funciona tomando una cantidad de energía del foco caliente, produciendo una cantidad de trabajo y entregando lo que no le sirve al foco frío. ¿Sí? De esta cantidad Q1, una partecita es un trabajo útil y la otra parte la tengo que tirar al foco frío. Así, en cierto modo, es difícil de entender. Lo que tenemos que tener claro es que, otro modo de verlo es que de todo este Q1 hay una parte efectiva de energía que me sirve para producir trabajo. Y hay una parte que simplemente atraviesa la máquina y
se tira al foco frío, que en la gran mayoría de los casos es el medio ambiente. Por eso decimos, otro modo de hablar de la entropía es que permite distinguir la energía útil, que es la que se puede convertir totalmente en trabajo, de la inútil, que se pierde por el medio ambiente. Carnot habla de entropía. La entropía se define como la relación entre Q sobre T y para una máquina ideal es constante. Carnot, que murió por cólera, cuento el final del libro, murió por cólera en 1832 en París, escribió un libro llamado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. Ese libro fue rescatado del olvido por alguien que sí conocemos un poquito más, llamado Émile Clapeyron, que permitió con sus formas de representación entender más fácilmente las ideas desarrolladas por Carnot. Que como digo, Carnot prácticamente no fue reconocido sino hasta luego de su muerte. El ciclo Carnot, entonces, lo importante para tener en cuenta es que lo hemos visto de la fórmula, recién lo decía, el rendimiento de una máquina térmica que opere con el ciclo Carnot, esto es, de una máquina térmica ideal, solo depende de las temperaturas de la fuente fría y de la fuente caliente. Es decir, que cualquier máquina ideal que opere entre esas dos temperaturas va a tener ese rendimiento. Y este rendimiento, que no va a ser del 100%, es el techo, es el límite máximo al que podría aspirar una máquina real. Es decir, ninguna máquina real puede tener un rendimiento mayor que el rendimiento de una máquina ideal. También otro análisis que se puede hacer, la energía no puede ir solita del foco frío al foco caliente, que ya lo hemos dicho, necesito que reciba trabajo para que esto suceda. No puede existir una máquina térmica que no tenga un foco frío. Esto es imposible. Y como les decía, sirve para comparar el rendimiento de cualquier máquina con lo máximo posible que puedo tener entre dos temperaturas dadas. A su vez, el rendimiento, dijimos, depende de las temperaturas del foco frío y del foco caliente, pero la temperatura del foco caliente está limitada por las propiedades de los materiales y la temperatura del foco frío está limitada a que el calor que se tira al foco frío, la temperatura del foco frío, cuando más baja puede llegar a ser, es la temperatura ambiente. Si no, tendría que desarrollar una heladera más grande, un aparato más grande donde meter la máquina para conseguir una temperatura más baja, lo cual a la larga termina siendo un menor rendimiento. Una forma sencillita que he sacado de la enciclopedia Encarta de entender el ciclo Carnot, decimos, son dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. Primero le entrego calor al gas encerrado en el cilindro, por lo tanto no es la manito, sino el gas encerrado en el cilindro realiza un trabajo positivo. Luego se expande, luego reemplazo el fondo, que sería como una plancha, lo reemplazo por un material aislante y aún contiene cierta energía y se sigue aumentando el desplazamiento del cilindro, sigue realizando un cierto trabajo. Luego, ahora sí, lo pongo en contacto el sistema con una fuente a una temperatura T2, de manera tal que puedo comprimirlo de forma isotérmica
hasta que llega a un nuevo volumen y finalmente reemplazo la plancha por un material aislante y lo sigo comprimiendo de manera tal que el gas vuelve exactamente a la misma posición B1 que era la posición inicial. La máquina frigorífica, la forma más fácil de entenderla es esta. Lo primero que tengo que tener en claro es que tiene que sí o sí estar enchufada para que funcione. Y lo que va a hacer la máquina frigorífica, si partimos del punto 1, sería, voy a comprimir un gas. Una vez que se comprime el gas, está el motorcito, la bocha que le dicen en la parte de atrás de la heladera. Cuando comprimo el gas se calienta de manera tal que necesito un serpentín para que extraiga ese aumento de temperatura que se ha producido. Luego va a pasar por un tubo muy finito llamado capilar, en donde se va a ir produciendo una expansión y se va a ir produciendo un gas. Este gas, en la medida que se expande, tiene la capacidad de absorber energía del medio, de manera tal que lo que va pasando es que se va absorbiendo, o sea, se va produciendo el cambio de fase y con el cambio de fase se va absorbiendo una cantidad de energía hasta que sale nuevamente por el compresor. Entonces tenemos el compresor, el condensador, el evaporador y el tubo capilar. ¿Cuál es la función del tubo capilar? Es poder conectar dos zonas que están a diferentes presiones. Es decir, la zona roja está, como ha pasado por el compresor, está a mayor presión. La zona verde está a menor presión. ¿Cómo es esto posible? Justamente el tubo capilar, un tubo tan finito, en donde le resulta muy difícil fluir para el líquido por aquí, de modo tal que puedo tener dos zonas con distinta presión. Bueno, con esto básicamente vamos a tener, entonces, bueno, tenemos el termostato, que es el aparatito que permite regular la temperatura que voy a tener dentro de la heladera. El recinto tiene que estar aislado. Tengo el serpentín con el gas a baja presión y otro serpentín del lado de la fuente caliente del lado de atrás. Tenemos distintas alternativas, pero de máquina frigorífica, pero el concepto básicamente es el mismo. El segundo principio también expresa que no puedo de ninguna manera conseguir que una máquina tenga un rendimiento mayor que la máquina de Carnot, porque si no sería posible que una máquina funcionara sin la necesidad del foco frío. Esto lo vamos a ver luego más en detalle. Con esto terminamos entonces.